Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con noticias sobre lo que se perfila a ser el desarrollo urbano del distrito comercial de Bethesda. La empresa hotelera Marriott International anunció que permanecerá con sede en el Condado de Montgomery. La compañía está negociando espacio y tierra en el centro del distrito empresarial de Bethesda para construir un complejo, una inversión de $600 millones que incluirá su cuartel de operaciones y también un hotel de 200 habitaciones. Se espera que la empresa anuncie la localización exacta del sitio para el año próximo. El ejecutivo Ike Leggett, al igual que el gobernador de Maryland, Larry Hogan, se han expresado satisfechos ante la decisión de la empresa de permanecer en Montgomery. Se espera que la relocalización de Marriott a Bethesda estimule la economía local y cree más de 3.500 empleos. Marriott lleva 60 años con sede en el estado de Maryland y recibirá subsidios económicos por parte del estado y del condado en la cantidad de $44 millones. Les recordamos a los votantes de Montgomery que aquí tendremos la votación por adelantado o voto anticipado desde el 27 de octubre hasta el 3 de noviembre. Durante toda esta semana, usted puede votar en cualquiera de los 10 centros de votación disponibles a través del condado, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Uno de esos centros son el Centro Cívico de Silver Spring y el edificio del gobierno de Montgomery en Rockville. Para más información sobre los centros de votación, visite 777vote.org. También le recordamos que si usted aún no se ha inscrito a votar, lo puede hacer durante los días de la votación por adelantado. Solo tiene que traer con usted su licencia de conducir del estado de Maryland y prueba de dónde reside en Montgomery. Esto lo puede hacer solo durante el voto por adelantado. El día de la elección presidencial, el 8 de noviembre, no se podrá inscribir para votar. El ejecutivo de Montgomery, Ike Leggett, firmó un acuerdo para proteger el río Anacostia, conjuntamente con la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, y con el ejecutivo del condado de Prince George's, Russian Baker. Se llegó al acuerdo de retirar la basura y escombros y el preservar el río y sus tributarias. La cuenca del río es de aproximadamente 176 millas cuadradas y se expande en porciones de las 3 jurisdicciones. Hace 30 años que se llegó al acuerdo de proteger el río y ahora han reanudado ese compromiso. El ejecutivo Ike Leggett reiteró que en Montgomery hay más de 1.500 millas de corrientes de agua que desembocan, algunas de ellas en el Anacostia, y se han implementado medidas de preservación ambiental que ayudan a mantener limpias las aguas del río. Por ejemplo, la ley de la venta de bolsas de plástico en los supermercados, la cual ha reducido los desechos de bolsas plásticas en los riachuelos desde que entró en vigor en el 2012. Y aquí hay buenas noticias para los ciclistas. El Departamento de Transporte del Condado acaba de terminar la construcción de sendas dedicadas a los ciclistas a lo largo de la calle Neville en Rockville. Así es, han quedado marcadas sendas de 6 pies de ancho y protegidas con una barrera para el paso de los ciclistas. Es un estrecho de 1.5 millas entre la Randolph Road y la Marinelli Road. Estas vías para las bicicletas son parte del concepto innovador de transformar la zona del Pike District en una comunidad transitable. Se espera que esta senda para bicicletas se extienda hasta la parada del metro de White Flint.
Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a Leslie Martínez de nuestro Departamento de Salud y Recursos Humanos. Hablamos sobre la apertura del plazo de inscripciones para obtener seguro de salud bajo la ley Obamacare. Si usted compró seguro a través del estado de Maryland o si no tiene seguro, el plan de inscripciones comienza el 1 de noviembre hasta el 31 de enero del 2017. Para aquellas personas que no han aplicado anteriormente a través del Maryland Health Connection, es importante que reúnan toda la documentación necesaria de ellos y de sus familias, información acerca del estatus migratorio o de la ciudadanía, información de ingresos mensuales, cuál es el ingreso proyectado para el siguiente año, crear una cuenta a través del Maryland Health Connection y para recibir la determinación si califican para asistencia financiera a través de tax créditos o si califican para asistencia médica gratuita a través del Estado. Para más información, visite marylandhealthconnection.gov. Usted puede ver este programa visitando el canal de YouTube del condado en nuestro sitio web montgomerycountymd.gov. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Fue puro gritos, entusiasmo y enseñanza durante este partido de baloncesto. Como parte de la semana para resaltar las habilidades de las personas discapacitadas, los estudiantes de la escuela primaria Duffield de Gaithersburg fueron a audiencia durante un juego de básquetbol donde los jugadores eran adultos en sillas de ruedas. Minusválidos que son parte de este equipo que inspira a niños y jóvenes a enfocarse en metas y trabajar arduamente para conseguirlas. Este es el 5º año que se celebra la semana de reconocer las habilidades de las personas discapacitadas en este colegio. Y lo hacen para resaltar el hecho de que estas personas son iguales al resto. Y también para que los alumnos aprendan a apreciar a las personas que son únicas y diferentes. Una multitud de culturas y tradiciones étnicas se presentaron con mucho orgullo durante el festival World of Montgomery, Mundo de Montgomery. Carolina Galeano nos trae esta nota. Bailes, presentaciones artísticas, liderazgo comunitario, intercambios culturales. Todo esto y más se dio a cabo durante el 8º festival World of Montgomery en el campus de Rockville de Montgomery College. El ejecutivo dijo que el condado de Montgomery es uno de los lugares más acogedores del país. Tratamos a la gente con dignidad y respeto. Esta es la solidez de nuestro condado, su diversidad. Se estima que 8,000 personas disfrutaron del cálido día en octubre mientras participaban en proyectos comunales organizados por el Museo de Niños con el tema de este año, el hogar. Nancy dijo que le gustó mucho de los programas diseñados para niños porque tiene su hija de 3 años y desea ponerla en clases de música, así que esto ha sido una plataforma para aprender de diferentes programas y también de otras culturas. Dijo que ha sido muy interesante. Montgomery College le da la bienvenida a estudiantes de más de 160 países. Tenemos 60,000 estudiantes que representan ese condado en una de las universidades comunitarias más diversas del país. Es un testamento a lo que es nuestro condado. Países como India, Etiopía, El Salvador y China tienen ciudades con afiliación a nuestro condado y recibieron a familias en sus estaciones, demostrando cómo se le da la bienvenida a invitados en su país. La representación de países se duplicó este año con Ucrania, Indonesia, Alemania, el Caribe y Corea del Sur. Niños de todas las edades aprendieron algo nuevo y disfrutan de su propia cultura. A mí me gustó ir a China y ver a mi nombre escrito. Y también me gustó ver a Etiopía porque soy de allá.
La diversidad cultural de nuestro condado es reconocida nacionalmente y este festival lo demuestra visiblemente, destacando la belleza y fortaleza que encontramos en ella. Para Cápsula Informativa, desde Rockville, Carolina Galeano. Y con el propósito de estrechar las relaciones entre la policía y los miembros de la comunidad, en la ciudad de Tacoma Park se lanzó la iniciativa Unity in the Community, o Unidad en la Comunidad. La alcaldesa Kate Stewart, con miembros de la policía, vecinos y entidades sin fines de lucro, participaron en una fiesta comunitaria para resaltar los aspectos positivos de mantener un diálogo abierto entre la policía y los residentes de la comunidad, con aras a la colaboración. Entre música, comida y la participación de varios oficiales electos de la ciudad, se celebraron a los policías que llegaron al evento y también se recalcó el tema de inclusión de todos en la comunidad. Y miren cómo se han convertido en una sensación en las redes sociales estos alumnos de primaria de la escuela Stedwick de Montgomery Village. Prepararon un video llamado The Lie, o La Mentira, que aborda el tema de cómo no se debe de juzgar a nadie antes de conocerlo. Fue parte de un proyecto de la clase donde la maestra le preguntó a los alumnos: ¿alguna vez has escuchado una mentira sobre ti, tu raza, tu religión o tu sexo? Y los alumnos saltaron a responder y relatar las críticas que habían escuchado de sí mismos. Esto fue en un tono de conversación casual. Bueno, después de eso, cada alumno escribió un poema para compartirlo con el resto de sus compañeros de clase y luego prepararon el video, el cual ha tenido miles de vistas por todo el mundo. Si tiene documentos privados que ya no necesita y puede tirar a la basura, aquí una mejor opción, el triturarlos. La ciudad de Gaithersburg está ofreciendo la oportunidad de que usted traiga una caja llena de documentos que desee descartar y a la vez de una forma segura, ya sean impuestos que ya no necesite, cuentas médicas o cualquier otro documento personal. La oportunidad es el sábado 29 de octubre en el Centro de Actividades del Parque Boer en la ciudad de Gaithersburg, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La dirección es 506 de la South Frederick Avenue en Gaithersburg. Ya se aproxima la Noche de las Brujas o Halloween. Como de costumbre, les recordamos el ejercer medidas de seguridad y precaución a la hora de salir a tocar puertas y pedir golosinas. Padres, siempre acompañen a sus hijos pequeños. Paseen por residenciales con los cuales estén familiarizados. Le pedimos que enciendan las luces de las casas en los vecindarios. Para los conductores, recuerden que habrán niños y jóvenes andando por las calles. Manejar despacio y con cautela. Si busca actividades para llevar a sus hijos, el Departamento de Recreación del Condado tiene pautadas varias fiestas de disfraces. Para más información, visite Montgomery County, md.gov/REC. Ya pronto abre puertas el centro comercial Clarksburg Premium Outlets. La apertura oficial está pautada para el 27 de octubre a las 10 de la mañana. Este centro, estilo outlets, tendrá unas 90 tiendas y empleará a más de 800 personas. Está localizado a la salida de la carretera I-270 y a la altura de la Clarksburg Road. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa
en nuestro condado.